reconciliación. Hoy es un día que espero que por medio del Espíritu Santo nuestras vidas sean tocadas. Y yo quise, y en un momento en la madrugada, recordé algo que sucedió en mi vida y quise escribir ese texto, quise escribir aquello que es como una especie de testimonio. Y se los quiero compartir textualmente para dar inicio a este tiempo y pasar a la lectura de la palabra, del capítulo que corresponde hoy también a nuestra liturgia. Cuando estaba muy joven, entré a un grupo ecológico del municipio de Retiro que se llamaba Cabildo Verde Morpa, que toma su nombre de una mariposa, es el nombre científico de una mariposa que da visos de colores cuando vuela. Difícil tomarle una fotografía a este precioso insecto. Teníamos entonces un programa en la emisora Tequendamita FM Estéreo del municipio de Retiro y nos reuníamos varias personas. Éramos muy dados a leer toda clase de literatura, especialmente literatura, digamos, que tenía que ver mucho con autoayuda, pero también de hombres supuestamente muy iluminados como Osho. Quizás algunos han leído esa clase de literatura, de maestros, todos basados en filosofías confucianas, de Confucio, de Buda. Y en un momento me invitaron a una reunión, a una práctica de meditación a Medellín, y eso es lo que quiero hoy narrarles acá, textualmente. En una época de mi juventud, cuando simplemente era un religioso, y por ignorancia practicaba muchas cosas que aún no consideraba reprochables ante Dios, fui invitado a una práctica de meditación, zen o budista. Así que consideraba esto en cierto modo como bueno e inofensivo. Recuerdo, era por allá en una casa grande en el municipio de Itagüí. No conocía nada del sector, pero hubo un momento de quiebre en que se inició una lucha tenaz en mi interior, que confrontaba mi escasa y débil fe en Cristo. Quería huir, pero no sabía cómo regresar. Me sentía como un niño que debía enfrentar a un gigante. No contaba con dinero suficiente para pagar el transporte, pues una de las compañeras nos había llevado en su vehículo, ya que cuidaba de mi anciano padre y debía sufragar todos los gastos de la casa, comida, servicios y medicamentos. No era poca cosa. Desesperado en una batalla interna y en medio de mi impotencia e indefensión para persuadirme si aquellas prácticas no eran tan malas como consideraba, le pregunté a este maestro que dirigía la sesión de meditación: ¿para ti qué representa Jesucristo? Y me respondió: aquí Jesucristo no existe. Su respuesta aumentó más mis tensiones internas. El tiempo se me hizo eterno, como si llevara años en este lugar. Cada segundo era como un día, cada minuto como una semana y cada hora como un mes. Al fin terminó la sesión de meditación, aunque yo no lograba concentrarme y oraba en silencio, oraciones que sentía no eran oídas porque me parecía, o más bien experimentaba una tremenda culpa, tanto así que no merecía ser digno de ser escuchado. Más tarde regresamos y muchos años me acompañó la culpa por no haber confiado en el respaldo de Dios, huyendo inmediatamente de allí. Por eso, hermanos, al estudiar este texto, me vi reflejado en varios, pero sobre todo en el primer versículo de este capítulo. No me cabe ninguna duda, yo era ese Efraín que practicaba como Israel un sincretismo religioso. Me estaba apacentando de mentiras, de falsas creencias, filosofías sin sentido real. Estaba siguiendo otros dioses como resultado de no discernir lo dañina que era ese tipo de literaturas para mi vida y que eran de aparentemente avanzada
avanzadas en el orden espiritual. Más tarde, para la gloria de Dios, entendí que aquellas prácticas eran abominables para un Dios celoso que no comparte la gloria con nadie. Eso lo cantábamos ahorita. Y eso es lo que vamos a ver hoy, con el favor del Espíritu Santo. Así que quiero orar, hermanos, para que sea el Señor quien dirija este tiempo y sus corazones y sus vidas sean ministradas conforme a sus propósitos, al permitirme ponerme enfrente de ustedes, no como alguien especial, sino como alguien que también necesitaba de un mensaje esperanzador como este. El mensaje entonces que corresponde al día de hoy se halla, y quiero que por favor me acompañen al libro de Oseas, capítulo 12. Vamos a leer este texto y luego les daré un contexto breve, contexto histórico y cultural de la época. ¿Por qué se escribió? Dice, leo en la versión Reina Valera, me gusta mucho porque es de letra grande para mis ojos, ¿cierto? Dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel. En Betel él le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido. He hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mi pecado, en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía por medio de los profetas. Usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente, vanidad ha sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones de surcos en el campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram, e Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, y por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Hermanos, este texto fue escrito en una época de profunda decadencia del pueblo de Israel, bajo el reinado de Jeroboam II. Y allí sucedían cosas que obviamente eran abominables para Dios. Existía la idolatría, que era el culto a Baal. Y había un caos político grande, porque siempre Israel vivió bajo el temor de ser invadidos por Asiria. Y Oseas, entonces aquí utiliza su matrimonio con Gomer como metáfora del amor de Dios frente a la infidelidad de su pueblo. Frecuentemente, entonces, como les decía, Efraín se
veía en un gran riesgo de ser invadida, entonces hacía alianzas. Y vamos a ver entonces dice en el verso primero: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumentan continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Así dice en la versión Reina Valera. Y en la versión Nueva Biblia de las Américas dice: Israel se alimenta de viento y persigue sin cesar el viento del este. Multiplica la mentira y la violencia. Hace además pacto con la Siria y el aceite llevado a Egipto. Verso 2. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará. Sí, le pagará conforme a sus obras. A Jacob conforme a sus caminos le pagará. El Señor también tiene pleito con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. Así también dice en la nueva versión, Nueva Biblia de las Américas. Aquí se describe, hermanos, la futilidad y traición de Israel al abandonar a Dios por hacer alianzas políticas inútiles. Además, este evento del aceite en Egipto era como una forma de tributo o soborno diplomático para asegurar una alianza militar y política. Apacentarse de viento significa perseguir lo insustancial, mientras que pactar con la Siria y enviar aceite a Egipto representa confiar en potencias extranjeras en lugar de en Dios, multiplicando mentira y violencia. Israel entonces siempre vivió bajo una amenaza eventual de invasión por parte del expansivo imperio asirio y buscó el apoyo militar de Egipto. Este aceite de oliva, entonces, hermanos, era enviado como un regalo diplomático o tributo para convencer al faraón de que se uniera a ellos en una coalición contra los asirios. Y hay una acusación entonces aquí de engaño y falsedad. Veamos al verso primero y veamos cómo, con notable sarcasmo, el profeta expresa todo lo contrario al cuidado de un pastor que apacienta el rebaño, o una oveja que se deja apacentar por el pastor. Dice que Israel se apacienta de viento y persigue sin cesar el solano. En Proverbios 15:14 dice: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Y en Job, Elifaz, amigo de Job, lo reprende fuertemente, cuestionando su sabiduría y sus argumentos, tildándolos de palabras huecas o viento. Debe responder un sabio con hueca sabiduría y llenarse del viento del este. Hermanos, ¿qué clase de alimento espiritual estamos ingiriendo? Estamos consumiendo el alimento sólido y verdadero de la palabra de Dios, no adulterada, que nos prepara espiritualmente para liberar nuestras luchas contra los enemigos de nuestra alma. Estamos haciendo alianzas que Dios prohíbe con los paganos para asegurar nuestros recursos y nuestra economía, en lugar de confiar en que Dios nos cuidará y protegerá. Nos alimentamos de la oración, nos alimentamos con la oración y la lectura de la palabra, como hizo Jesús, para no caer en tentación, o nos estamos alimentando de filosofías materialistas contrarias al Evangelio. Yo me estaba alimentando también de ahí.
de todas aquellas cosas. El apóstol Pablo nos manda en Colosenses 2:8 y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos de este mundo, y no según Jesucristo. También en este pasaje se menciona la pelea de Jacob y Esaú en el vientre de Rebeca, esposa de Isaac. Ustedes, los que toman nota, que toman atentamente nota, pueden ver ahí Génesis 25, 22 al 26, lo cual simboliza una rivalidad prenatal y divina entre dos naciones futuras. La intensa lucha física, interpretada como una competencia a muerte, llevó a Rebeca a consultar a Dios, quien le reveló que los gemelos representarían dos pueblos divididos, donde el mayor serviría al menor. Y vamos a ver el contexto y detalles claves en este texto. La lucha prenatal. Los gemelos luchaban internamente, causándole a Rebeca un embarazo difícil y doloroso. Y aquí encontramos un oráculo. Un oráculo es una especie de oración muchas veces, y dice: dos naciones, le dice a Rebeca, dos naciones hay en tu seno, el mayor servirá al menor. Lo pueden encontrar en Génesis 25, 23. Esto invirtió la tradición de la progenitura. Mucho cuidado, hermanos, porque este pasaje es clave para mirar por qué nosotros hablamos de restauración. Vamos a ver, nacimiento simbólico. Esaú nació primero velludo y Jacob nació sujetando el talón de su hermano, presagiando su intento de obtener la primogenitura. Significado profético: esta confrontación presagió la futura rivalidad entre las naciones de Israel, descendientes de Jacob, y Edom, descendientes de Esaú. Luego el pasaje da un salto del Jacob niño en el vientre de Rebeca, liberando una batalla con su hermano Esaú, a Génesis 32, 24, 32, que narra el encuentro en el que el Jacob ya adulto lucha con un ser divino, un varón o ángel identificado a menudo como el mismo Dios en forma humana, antes de reunirse con su hermano Esaú. Vamos a ver un resumen de los hechos de allí en Génesis 32, 24 al 32. La lucha. Jacob se queda solo en el vado del río Jaboc, luego él lo llamaría Peniel, y es allí donde lucha con un varón hasta el amanecer. La herida que sufre, entonces, cuando el varón ve que no puede vencer a Jacob, toca la articulación de su muslo, dislocándoselo. Y ahora vamos a hablar de la bendición, porque allí todo esto deriva en una bendición para Jacob. Jacob se niega a soltar al varón para que lo bendiga. Y ahí es donde ocurre algo extraordinario. El nombre de Jacob, que significa engañador, es cambiado a Israel, que significa el que lucha con Dios, o Dios lucha, porque luchó con Dios y con los hombres y prevaleció. Ahí es donde entonces Jacob llama a este lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque vio Dios cara a cara, porque vio, a Dios cara a cara y sobrevivió. Pero una segunda secuela. Jacob cojea de su cadera al amanecer, y el relato explica que por esto los israelitas no comen del tendón del muslo. Aquí hay un punto clave de interpretación, hermanos, para que lo tengamos muy presente, y es la transformación. Porque este pasaje marca un punto de inflexión en la vida de Jacob, transformando su carácter de engañador a un hombre que depende de Dios. Y hay un quebrantamiento. Dice que la dislocación de la cadera simboliza que aunque Jacob era fuerte,
tuvo que ser quebrantado físicamente para entender su total dependencia de Dios. Y vamos a ver entonces lo que se llama victoria en la derrota. ¿Recuerdan quién aparentemente fue derrotado? Jesús en la cruz. ¿Se imaginan todo lo que se tejió allí, los comentarios, el que se hacía llamar Dios y verlo allí? Pero Jacob pierde la capacidad física de luchar, mas nunca, pero gana en cambio una bendición espiritual al aferrarse a Dios. En Oseas 12:4, Oseas confirma que Jacob luchó con el ángel y prevaleció. Hermanos, Dios otorga la victoria a los que perseveran en la fe. Porque para esto no hay finales tristes y oscuros, ni amargas derrotas. El triunfo es evidente, porque como dice en Isaías 26:3, anótelo por favor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué poderosa palabra de confianza y seguridad nos da el Señor. Dios también, como hizo con Jacob, quebranta nuestros corazones, nuestro orgullo y nuestro carácter para que se asemeje al corazón de nuestro amado Redentor. Sí, quebranta nuestro orgullo y nuestra vanidad. Nos disciplina, aunque nos duela, pues nadie ama la disciplina y el castigo o la reprensión. O ustedes, hermanos, yo quiero hacerles esa pregunta. ¿Han escuchado decir a uno de sus hijos insistentemente, disciplíname papá, o disciplíname mamá, castígame fuerte, que me duela, quiero sentir el peso del castigo? ¿Verdad que no? La palabra de Dios en Hebreos 12:6 expresa, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Nuestros padres nos corrigen, escuchen de estos jóvenes que se encuentran acá. Nuestros padres nos corrigen a veces duramente porque nos aman. La disciplina, pues, hermanos, es una prueba de amor y aceptación, no de odio o rechazo. Ahora vamos a Oseas 12:5. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. En griego se pronuncia o se dice Yahvé Sabaoth, resalta a Jehová como soberano que gobierna sobre toda la creación, aún sobre los ejércitos celestiales y terrenales. Recuerden que la palabra de Dios dice que ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pero en Oseas verso 2, pueden observar en sus Biblias, el Señor también tiene pleito con Judá. Castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagarán. Estoy deletreando nuevamente el pasaje. El Señor también tiene pleito con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, repito, conforme a sus obras le pagará. Como en Oseas 4:1, el Señor actúa como juez y fiscal en un escenario de la corte. Los que son abogados aquí lo saben. Y presenta una demanda del pacto contra su pueblo. Exige el castigo, pero también la reconciliación. Ahora, hermanos, hemos llegado al centro de este pasaje. En latín lo llaman el non plus ultra, es decir, no va más. Ustedes los que les gusta el fútbol, a mí me gusta bastante el fútbol. Jugué fútbol de pequeño. Y cuando el árbitro da el pitazo final y el narrador dice no va más, todo está cumplido, perfecto, el tiempo ya se terminó.
Pensemos por un momento, hermanos, en esto. No podemos pensar, porque hay personas que dicen, no, yo como que todavía no me arrepiento de mis pecados, yo que me voy a complicar, dejar de vivir. Bueno, no, si el ladrón se arrepintió allá en la cruz, yo voy a esperar más adelante. Y la palabra clave aquí, y tú vuelve a Dios, practica la misericordia y la justicia, espera siempre en tu Dios. Y qué bello, hermanos, estudiando este pasaje, encontré aquí 3 consejos valiosísimos que quiero que ojalá los anotemos. Consejo número 1, conviértete, vuelve a Dios lo más pronto posible. Consejo número 2, guarda el amor y el juicio. En otras versiones dice, guarda el amor y la justicia. Este es un llamado a guardar el amor divino y a llevar una vida correcta. Y consejo número 3, espera siempre, no pierda la esperanza. Espera con expectación, es decir, con ansiedad profunda, con ilusión. Y quien espera en Él confiadamente no puede ser defraudado. Necesitamos regresar a Dios cada día. Necesitamos vivir en el amor de Dios cada día. Necesitamos esperar confiados en Él cada día, no por cortos periodos de tiempo. Ahora en los capítulos 7 y 9, en los versículos, 7 y 9, dice que el profeta condena las balanzas falsas o balanzas fraudulentas, adulteradas, utilizadas en el reino del norte, nombrado también como Israel y Efraín, durante la época del rey Jeroboam II. Un periodo caracterizado por una gran prosperidad económica, pero una profunda corrupción moral y espiritual. Las balanzas falsas no eran, hermanos, un modelo específico de balanza, sino una práctica comercial deshonesta. Imagínense usted que usted vaya a un supermercado y que usted se entere que están utilizando, para venderle a usted, están utilizando una balanza alterada. Y están utilizando una balanza menos pesada que favorezca al vendedor, que al comprador, perdón. ¿No? Cualquiera se siente engañado, ¿no? Pero también de esta manera había una opresión al pobre, porque estas balanzas fraudulentas eran herramientas de opresión utilizadas para enriquecerse ilícitamente a costa de las clases más vulnerables, acumulando ganancias mediante el robo y la mentira. Y también habla de Canaán. Canaán en la Biblia siempre representó la corrupción también. El texto hebreo usa la palabra cananeo de manera irónica y despectiva. Los israelitas de la época, a pesar de ser el pueblo de Dios, se comportaban como los antiguos cananeos, conocidos en la tradición israelita por ser comerciantes deshonestos. En Oseas 8 hay una falsa confianza de Efraín, y aquí el profeta viene a denunciarlo. Efraín, o sea, Israel, se jactaba de su riqueza obtenida fraudulentamente, creyendo que no había pecado en sus negocios, cuando en realidad estaban rodeados de mentira y opresión. Estas prácticas comerciales deshonestas eran un reflejo de su apostasía espiritual y una de las razones principales del juicio divino anunciado por Oseas. Anunciado por Oseas. La justicia de Dios, hermanos, es un atributo divino
un atributo comunicable. Dios tiene atributos que son comunicables, otros no. Su omnipotencia no es comunicable. Nosotros no somos omnipotentes, no somos todopoderosos, no somos omniscientes, pero sí podemos imitar el amor de Cristo y la justicia de Dios practicándola correctamente. Entonces, esto también representa su santidad, rectitud e imparcialidad, porque Él actúa siempre conforme a su carácter perfecto y a través de Jesús se nos revela como el justo y el que otorga la justificación como don gratuito de salvación al creyente. La Biblia también contiene en otros lugares, en otras partes, contiene mandatos claros sobre la imparcialidad en los juicios, exigiendo tratar a todos por igual, sin favorecer a los ricos ni a los poderosos y sin prejuicios contra los pobres. Estos pasajes enfatizan que la justicia de Dios debe basarse en la verdad y no en la posición social o económica. En Antioquia se suele utilizar mucho cuando usted contrata un trabajo, si saben que tiene dinero, le cobran mucho más. Entonces, dicen, según el marrano, es el helecho. Aquí hay unos textos destacados. En Levítico 19:15, uno de los 5 libros de la ley, llamado el Pentateuco, dice, el mandato directo, habla sobre el mandato directo de imparcialidad. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Esto significa, este versículo significa que es el pilar de la justicia imparcial en la Biblia. Prohíbe tanto el favoritismo hacia el rico por miedo o soborno, como la compasión malentendida hacia el pobre que lo lleve a ganar un caso injusto. Deuteronomio 16, 19, 20, pueden anotarlo, hermanos. Dice contra el soborno y la parcialidad. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Significa que Dios nos advierte que aceptar sobornos de los ricos corrompe la justicia y altera el juicio. Otros versos que pueden consultar, no los voy a leer, pero pueden anotarlos, es Santiago 5, 1, 6 y 2, 1 al 9. Y quiero, hermanos, hacer algunas preguntas acá y hacérmelas yo también. Estamos siendo imparciales al juzgar los hechos cuando el Señor en su palabra nos manda a hacerlo. O la balanza se inclina hacia nuestros propios intereses, concediendo privilegios especiales a unos y desconociendo a los vulnerables e indefensos de nuestra sociedad. Cuando dirimimos acerca de un asunto, acudimos a la justicia perfecta de Dios o nos basamos en nuestros propios argumentos, muchas veces pecaminosos, dejando a un lado la justicia perfecta de Dios. En Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Este consejo busca fomentar la humildad, advirtiendo contra el orgullo y la autosuficiencia. Recuerden que Efraín se jactaba de que se había hecho rico y no consideraba que se había enriquecido cayendo en pecado. Ahora todos hemos sido injustos, hermanos, en nuestras relaciones diarias. Porque delante de Dios ninguno podríamos decir, yo no he pecado y no he sido nunca injusto. Somos injustos frente a nuestros padres, que pretenden darnos lo mejor y los criticamos. Murmuramos de ellos quizás a espaldas. Creo que en esto todos estamos de acuerdo. Pero ¿cómo podemos ser injustos frente a Dios? Porque no es simplemente yo engañé a mi padre, pero hay un Dios que me está mirando, está observando todo. La palabra de Dios lo expresa. Dios observa a todos los hombres y mira su actuar.
Veamos cómo entonces en los versos del 10 al 14, cómo la misericordia de Dios se manifiesta como una aprobación de la consulta de Israel. Perdón, veamos cómo la misericordia de Dios no se manifiesta como una aprobación de la conducta de Israel, sino a través de su inquebrantable persistencia en llamarlos al arrepentimiento, a pesar de su continua idolatría y desobediencia. Aunque los versículos describen un juicio inminente por la impiedad, la misericordia brilla al no abandonar al pueblo a su propia suerte. Aquí se desglosa cómo se expresa esta misericordia. Persistencia en la palabra profética. Dios afirma: yo he hablado a los profetas y multipliqué las visiones. Por medio de los profetas hablé en parábolas. En el Nuevo Testamento Jesús habló mucho a través de parábolas, maravillosas enseñanzas para nosotros. La misericordia se ve en que, a pesar de la terquedad de Israel, Dios no dejó de enviarles mensajes de advertencia, recordándoles su deber de regresar a Él. Recuerdo de su fidelidad histórica. Versos 9 al 13. Dios les recuerda que Él ha sido su Señor desde la salida de Egipto y que utiliza la historia. Y utiliza esta historia para hacerles reflexionar. La mención de Jacob no es solo para reprender, sino para recordar cómo Dios luchó por ellos y les libró en el pasado. Y hay un llamado a la restauración mediante el arrepentimiento. Me encanta esa frase que dejó el pastor Corta: si no estoy mal, tiempos de restauración. Dios ofrece misericordia a través de su llamado. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio y espera siempre en tu Dios. Esto demuestra, hermanos, que la puerta de la restauración nunca se cerró del todo. Dios siempre da nuevas oportunidades si de corazón lo buscamos. Pero hay una misericordia que busca arrepentimiento verdadero. Está en el verso 14. Aunque Él habla de la amarga provocación de Israel que trae el juicio. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, agrega. Y el propósito final de este castigo, en la lógica divina de Oseas, no es la destrucción final, sino que el pueblo reaccione y se arrepienta. En resumen, la misericordia en Oseas 12, 10 al 14 es la gracia persistente de un Dios que, ante la idolatría de su pueblo, insiste en llamarlos a la justicia, advirtiéndoles de las consecuencias de sus actos para mover sus corazones a la verdadera adoración. Ahora veamos, hermanos, la manera clara y directa cómo se contrasta la infidelidad del pueblo de Israel denunciada en el libro con la fidelidad de Cristo. Porque si nos quedáramos allá, en la infidelidad del pueblo de Israel, en la corrupción, en todo aquello que era abominable para Dios, este mensaje no tendría sentido. Pues toda la Biblia, de principio a fin, nos va a mostrar a Cristo. La infidelidad de Israel se contrasta con la fidelidad de Cristo mediante la figura de un pacto quebrantado por la idolatría y la desobediencia del pueblo frente a la obediencia inquebrantable de Jesús hasta la muerte. Mientras Israel actuó como una esposa adúltera, Cristo actúa como el esposo fiel que redime y perdona. Pero, hermanos, Israel abandonó a Dios por seguir a Baal, es ahí donde radica la infidelidad de él.
Se habla de un adulterio espiritual, idolatría. Lo abandonó por seguir a los Baales, incluso construirse becerros de oro. Israel mezclaba la adoración verdadera con prácticas paganas, olvidando el pacto que Dios hizo con ellos y los mandamientos dados en el monte Sinaí por medio de Moisés. Quienes acompáñenme, por favor, allá a Éxodo 20, leamos del 1 al 6, esos mandamientos, primeros mandamientos. Y dice, habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, para conceder sobre los hijos hasta tener misericordia a millares. ¿Sobre quiénes? Sobre los que me aman, dice, y guardan mis mandamientos. Israel entonces quebrantó el pacto y se compara entonces con una mujer infiel que prostituye su lealtad, olvidando a Dios. Israel carecía del amor leal y constante. En hebreo significa Gesed, siendo su fidelidad como la nube transitoria de la mañana. Cuanto más amaba a Dios a través de los profetas, más se alejaba el pueblo. Y aquí viene entonces la fidelidad de Cristo, ese amor redentor, y es la obediencia perfecta. A diferencia de la constancia de Israel, Cristo fue totalmente fiel a la voluntad de Dios, incluso en el desierto y en la cruz. Y aquí podemos contrastar, hermanos, la lucha de Jacob con Dios, en la que finalmente venció, porque confió en Dios en oración, y la batalla que libró Jesús en el Getsemaní, rogando 3 veces, pero en absoluta sumisión de Dios. La oración en el Getsemaní dice, según Mateo 26, verso 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús mostró angustia humana ante el sacrificio, pero se sometió totalmente a la voluntad del Padre. Y vamos a ver unos detalles claves acá. ¿Qué significa esa copa? Simboliza el inmenso sufrimiento físico y espiritual, incluyendo la ira de Dios por el pecado. Esto no podemos olvidarnos. Esa ira que Jesús iba a soportar ocurrió allí en el huerto de Getsemaní, antes de ser traicionado, descrito en Mateo 26, 36, 46, y también en Lucas 22, 39, 46, y en Marcos 14, 32, 52. Vamos a ver entonces la actitud de Jesús. Aunque sentía un dolor inmenso, sudor como sangre, demostró obediencia y compromiso para completar la obra de redención, renunciando a su voluntad humana. Y hubo un resultado, como sucedió con Jacob cuando luchó allí con este varón, o con Dios en forma de hombre, como algunos afirman. Jesús se levantó fortalecido, habiendo aceptado el camino de la cruz. Esa fidelidad en el sufrimiento, hermanos. Cristo no falló bajo presión, demostrando la fidelidad absoluta de Dios, incluso cuando la humanidad es infiel, perdón.
y hay una restauración aquí del pacto. Jesús representa el nuevo pacto que perdona la infidelidad y limpia la maldad del pueblo, transformando el valle de Acor, que significa problema, en esperanza. Vamos a ver una aplicación, querida iglesia. Debemos atender el llamado de Dios a la reflexión y al arrepentimiento, según el llamado de Oseas 6. Tú pues, vuélvete a Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Pero para hacerlo, no podemos ser creyentes olvidadizos de donde Dios nos rescató. Cuando amoldados a este sistema de cosas, nos fuimos tras los ídolos e hicimos alianzas indebidas, cometiendo adulterio espiritual, siendo infieles a Dios, al no mantenernos en la verdad, sino en la mentira y en la ceguera espiritual. El versículo donde Dios dice que hará volver a Israel a habitar tiendas. Cuando los judíos, cuando el pueblo de Israel celebraba la Pascua, recordaban cómo Dios los había sacado de Egipto, donde eran esclavos, y ellos habitaban en tiendas, eran nómadas, iban de un lugar a otro. Pero Dios les dice, cuando dice te haré habitar en tiendas, está diciendo, ustedes me han desobedecido, los voy a hacer habitar en tiendas. Ahora habitan en casas suntuosas. Quizás tienen grandes mansiones, pero los voy a devolver allá para recordarles de dónde los sacaron y que se vuelvan a mí. Casi la mayoría de nosotros conocemos de memoria y hasta repetimos hasta la saciedad en los grupos de oración y discipulado la declaración de Jesús en Juan 1, desde Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Preguntémonos, tanto ustedes como yo, ¿realmente lo estamos viviendo? ¿O consideramos como muchos en la época de Jesús que estaba alucinando o que era tal vez un lunático al hacer tales aseveraciones en un mundo de filosofías estoicas que promovían y aún promueven el egocentrismo, la sabiduría humana y el culto al cuerpo y a la personalidad? ¿Es realmente Jesús mi único camino de salvación y mi socorro en medio de las aflicciones, miedos, temores y desafíos que enfrento a diario? ¿O esta frase se me ha convertido en paisaje transitando por caminos de engaño, sobre los cuales dice la palabra de Dios en Proverbios 16:25? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es Jesús esa verdad absoluta por la cual batallas y la cual defiendes cuando filosofías humanistas afirman que la verdad es relativa y que el único pecado es perderse de disfrutar de los placeres de este mundo. Efraín se jactaba de sus riquezas diciendo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Ahora lo que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe es de un valor enorme. Escribe así a la iglesia de la Odisea y debemos hacernos una reflexión acerca de nuestra condición espiritual frente a Dios, ya que podemos caer en el autoengaño o en la autojustificación, pero a Dios no podemos engañarlo, pues ante Él todas las cosas fueron desveladas, de modo que ninguno puede gloriarse delante de Dios, como lo afirma el apóstol Pablo. El que se gloría, gloríese en el Señor. Y está citando en Jeremías 9:24 para redirigir la gloria de los logros humanos a Dios. Y ante esta jactancia,
Luego escribe el apóstol Juan en el Apocalipsis, dirigiéndose a la iglesia de la Odisea. Dice textualmente, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, y principio de toda la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis y recordar cuando Adán y Eva pecan, ellos estaban revestidos de la gloria de Dios, se espartaron desnudos y querían cubrirse. Y eso es lo que está queriendo expresar aquí el apóstol Juan, que, que consigas ropas blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y dice, yo reprendo y castigo lo que estaba haciendo Dios con Israel. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, cenaré con él y él conmigo. Este es el momento, hermanos. No podemos postergarlo. Es el momento de que nos revistamos de Cristo y de su luz admirable para no caminar como ciegos, pretendiendo guiar a otros ciegos, como le decía Jesús, a aquellos que pretendían enseñar. Pablo nos dice en la carta a los Efesios, despiértate, bueno, en el versículo 5:14, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ya para concluir, hermanos, volvamos a la llamada a volver a Dios. El libro de Oseas presenta a Cristo principalmente a través de la metáfora del esposo fiel y redentor, quien busca a su esposa infiel, que es la Israel y la humanidad, para restaurarla mediante un amor incondicional. Y esta narrativa profética simboliza el sacrificio y la búsqueda activa de Jesús para redimir a la humanidad, reflejando el Evangelio en el Antiguo Testamento. Ahora, punto clave o puntos claves de Cristo en Oseas, el Redentor fiel. Oseas, al comprar de nuevo a su esposa adúltera, prefigura a Cristo pagando el precio de la redención por la humanidad, rescatándola de la esclavitud del pecado. Cristo, como el hijo llamado de Egipto en Mateo 2:15, aplica la profecía de Oseas 11:1. De Egipto llamé a mi hijo, a Jesús, identificándolo como el verdadero heredero y el hijo perfecto de Dios, cumpliendo la historia de Israel. El buen esposo se muestra en Jesús, muestra a Jesús como el buen esposo, amoroso, que a pesar de la infidelidad de su pueblo, comparada con la constancia de Israel, busca la reconciliación y la fidelidad. Y aquí encontramos entonces un amor transformador. El libro destaca el amor, la compasión y la fidelidad de Dios, cristocéntricos, que atrae a los pecadores con ternura. Juez y Salvador, Oseas presenta un juicio sobre la impiedad que apunta a la necesidad de la salvación de Cristo, quien separa a los fieles de los infieles. Oseas
entonces ilustra que el amor de Dios busca activamente la restauración de la relación, lo que se cumple plenamente en la misión redentora de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por traernos acá, por su fidelidad, por su amor. Quiero remitirme al salmo que decíamos hoy. Y entonces dos pasajes preciosos. Dice en el verso 8 de Salmos 85. Escucharé lo que hablará Jehová, Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura, para que no se vuelvan a la insensatez. Y luego en el 10 dice, la misericordia, miren, es una forma, una poesía desbordante de amor, de gracia. Y dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Los versos que los leía ahora hermano Sebastián. La misericordia y la paz se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos, Señor, al divino Redentor. Aquel Señor que pagó tan alto precio, Señor, por nuestros pecados. Gracias, Señor, por atraernos a ti, Señor, en cuerdas de amor. Por no dejarnos en medio de nuestra infidelidad, Señor, porque nos recuerdas a través de todo lo que vivió el pueblo de Israel, de donde tú nos sacaste. Te alabamos, Padre, y te damos gracias. Y yo clamo, Señor, porque tu iglesia, Señor, viva esta realidad profunda, Señor, del Evangelio de la salvación, del Evangelio de restauración a nuestras vidas. Que nos des la capacidad de servirte y de amarte, Señor, de saber que te pertenecemos a ti y que absolutamente nada, Señor, nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén y amén.